Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente a todos los fans de las telenovelas turcas y de dos de sus protagonistas más queridos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en los foros de fans desde hace un tiempo. Hande Erçel rompe el silencio sobre Halil İbrahim Ceylan. Sí, amigos, esa esperada declaración que muchos esperábamos y que trae consigo un montón de detalles jugosos. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, lo que se rumorea y lo que esta ruptura del silencio podría significar para el futuro de estos dos talentosos actores. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, que siempre traen las últimas noticias, análisis y mucho más del mundo del entretenimiento. Dicho esto, empecemos. Como saben, Hande Erçel y Halil İbrahim Ceylan son dos nombres que se han asociado inseparablemente en la mente de muchos desde su increíble química en la exitosa serie Her Yerdesen. La relación en pantalla entre Demir y Selin conquistó corazones a nivel mundial, y como suele suceder con parejas que tienen tanta chispa en la ficción, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida personal, alimentando la especulación y generando constantes preguntas entre sus seguidores. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Había algo más entre ellos? Las redes sociales se llenaron de teorías, montajes y esperanzas de que, en efecto, el amor que proyectaban en la pantalla hubiese trascendido a la realidad. Pero el tiempo pasa, las series terminan, y las vidas de los actores continúan. Y es en este contexto que finalmente Hande Erçel ha decidido hablar. No se trata de una simple confirmación o negación, sino de unas declaraciones que, aunque quizás no digan todo lo que algunos esperaban, sí arrojan luz sobre su relación con Halil İbrahim Ceylan y sobre la dinámica que han mantenido desde que trabajaron juntos. La expectación era máxima, y cuando las primeras noticias sobre sus palabras empezaron a circular, todos los focos se dirigieron hacia ella. ¿Qué iba a decir? ¿Sería una sorpresa o confirmaría lo que muchos ya suponían? Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y de la propia entrevista o declaración de Hande, su mensaje se centra en varios puntos clave. En primer lugar, ha querido aclarar la naturaleza de su vínculo con Halil. No se trata de un romance secreto que haya estado ocultando, ni de una historia de amor apasionada que haya terminado abruptamente. Más bien, Hande enfatiza la profunda amistad y el respeto profesional que existe entre ambos. Ha destacado que la conexión que tuvieron en Her Yerdesen fue algo muy especial, una magia que nació de la química actoral y del trabajo en equipo, y que esa conexión se ha mantenido, pero en el plano de la amistad. Es importante entender que Hande, al igual que muchos artistas, suele ser muy reservada con su vida privada. Sin embargo, la insistencia de los medios y de los fans la ha llevado a querer poner un punto y aparte a las especulaciones. Sus palabras sugieren que si bien hubo un gran cariño y una etapa muy importante en sus carreras que compartieron, la relación que tienen ahora es la de dos buenos amigos que se aprecian y se apoyan mutuamente. No ha negado categóricamente que en algún momento pudo haber existido una atracción o una conexión más allá de la amistad, pero lo que sí deja claro es que actualmente, la amistad y el respeto son los pilares de su relación. Además, Hande ha expresado que valora enormemente el tiempo que pasó trabajando con Halil. Ha mencionado lo fácil que fue la colaboración, lo bien que se entendían en el set y cómo esa complicidad contribuyó al éxito rotundo de la serie. Estas declaraciones no solo sirven para aclarar su situación actual con Halil, sino también para honrar el legado de Her Yerdesen y el impacto que tuvo en sus carreras. Es un reconocimiento a la buena energía que existía y que, según sus palabras, se ha transformado en una amistad sólida. Otro aspecto importante de sus declaraciones es que Hande parece querer distanciarse de la etiqueta de pareja mediática que se les ha querido imponer. Entiende que la química en pantalla es muy potente y que los fans se encariñan con las parejas, pero también resalta la importancia de separar la ficción de la realidad. Ha insinuado que a veces la presión por mantener viva una ilusión puede ser agotadora, y que ella prefiere ser honesta y transparente sobre sus relaciones, incluso si eso significa decepcionar a quienes esperaban un romance. En cuanto a Halil İbrahim Ceylan, aunque no tengamos declaraciones directas de él en este preciso momento sobre las palabras de Hande, se espera que su postura sea similar. Ambos actores han demostrado en otras ocasiones tener una gran madurez y profesionalismo.
Si Ande ha hablado de amistad, es muy probable que él también se vea reflejado en esa descripción. La forma en que se han manejado ambos a lo largo de sus carreras sugiere que priorizan su bienestar personal y profesional por encima de los rumores o las expectativas externas. La forma en que Ande ha decidido romper el silencio también es interesante. No ha sido una entrevista explosiva o una declaración llena de drama. Al contrario, parece haber sido un mensaje medido, pensado y con el objetivo de poner fin a las especulaciones de una manera amable y respetuosa. Esto, de alguna manera, reafirma la amistad de la que habla. No hay rencores, no hay acusaciones, solo una aclaración. Para los fans, estas declaraciones pueden ser un poco agridulces. Por un lado, la confirmación de que no hay un romance podría decepcionar a quienes soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero por otro lado, saber que mantienen una amistad sólida y que se respetan mutuamente es también algo muy valioso. La admiración por su talento y por el trabajo que hicieron juntos en Herjerdesen no disminuye en absoluto. Al contrario, estas palabras pueden incluso fortalecer el aprecio por la profesionalidad y la madurez de ambos artistas. Además, es importante considerar que la vida de Ande Erçel ha estado bajo el escrutinio público durante mucho tiempo, y esta declaración sobre Halil es solo una pieza más en el complejo rompecabezas de su vida privada. Ella, como muchas figuras públicas, tiene derecho a su privacidad y a decidir cómo y cuándo compartir detalles sobre sus relaciones. Su decisión de hablar ahora podría ser una forma de tomar el control de la narrativa y de protegerse de las constantes conjeturas. En resumen, Ande Erçel ha roto el silencio sobre Halil Ibrahim Ceylan, y sus palabras apuntan a una relación de profunda amistad y respeto profesional. La magia que vimos en Herjerdesen fue producto de una química actoral excepcional y de un trabajo en equipo que ha perdurado, pero en el plano de la amistad. Si bien no descarta la posibilidad de que en algún momento existiera algo más, el presente es claro, son buenos amigos que se aprecian y se apoyan. Estas declaraciones buscan poner fin a las especulaciones y separar la ficción de la realidad, manteniendo una postura madura y transparente sobre su vida personal. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, amigos. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Ande Erçel ha hablado, y aunque quizás no sea la respuesta que todos esperaban, sí es una respuesta honesta y respetuosa que nos permite entender mejor la relación actual entre ella y Halil Ibrahim Ceylan. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creían que había algo más entre ellos? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y lo más importante, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.